Bien, y sin más preámbulo, nuestro compañero, el periodista Javier Paniagua, está en este momento en vivo para conversar con ambos funcionarios del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, quienes nos van a dar sus criterios y entre ellos pues van a compartir posiciones sobre este tema para que usted, amigo televidente, también tenga claridad de cómo es el avance en un tema que ha sido cuestionado y que al mismo tiempo está en discusión al seno del Congreso. Javier, un placer saludarle a esta hora de la tarde. Adelante con la información y con el debate que tenemos para todos nuestros televidentes. Gracias, compañeros. Un cordial saludo para usted y los amigos televidentes de Noticias 36. Bien, vamos a celebrar el debate 36. Vamos a hablar en torno a el rebajo del marchamo y en este momento está el debate precisamente entre el perjuicio que se le puede hacer a las arcas de Hacienda versus el rebajo real a los propietarios de los diversos vehículos aquí en el país, que todos los costarricenses están esperando esta reducción al derecho de circulación. Y bueno, para ahondar en torno a esto, precisamente tenemos en esta ocasión al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y por otro lado también tenemos como invitado al jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros en esta ocasión, en este debate 36. Muchas gracias, Javier. Estamos aquí para discutir. Bien, con respecto a esto, primero para iniciar, ministro, con respecto a esto, después de 3 reuniones, pues se han reunido, primero uno aquí en la Asamblea, después otro en Limón, y después vinieron a reunirse precisamente aquí en esta sala en la que estamos celebrando el debate. Con respecto a esto, ¿ha habido propuesta del gobierno para rebaja el marchamo? Sí, a ver, yo creo que hay 2 temas importantes que teníamos que aclarar al principio. Hemos tenido una conversación realmente amplia. La comisión le ha demandado al Ministerio de Hacienda el crear una cantidad importantísima de escenarios, un poco para poder tratar de adecuar la comparación entre la recaudación y lo que estaría dejando el gobierno en el caso de la rebaja del marchamo que estaba en el proyecto de ley. Ha implicado desarrollar un modelo y que hemos venido calibrando en función de los requerimientos de los señores y las señoras diputadas. Eso nos ha arrojado una pérdida de recaudación de 118 mil millones de colones. Nosotros, a instancias de don Eli Feinsack, hemos venido haciendo un recorte, supuestos un poco duros de suponer que una persona que no pagó el marchamo un año no lo va a volver a pagar, y también la idea de que no toda la gente va a pagar el marchamo en el momento en el que le corresponde, sino que se va a atrasar. Bajo ese escenario, que es el último que hemos trabajado, nos da una pérdida de recaudación de 85 mil millones de colones. ¿Qué es el tema aquí para el Ministerio de Hacienda? Yo creo que el gobierno está de acuerdo en que el marchamo tiene que tener 3 elementos básicos que creo que los 3 proyectos que están en la corriente legislativa tienen que tener. Número 1, una seguridad jurídica para las personas en relación con el marchamo. Número 2, un tema en donde, los vehículos pierden valor. No tiene sentido que de un año a otro suban, y en eso estamos de acuerdo con la propuesta. Y el tercero es cuál es el costo fiscal de esa medida. Y yo creo que los otros estamos de acuerdo, este es tal vez el que nos tiene en este momento en discusión, y creo que eso ha sido lo que nos ha tomado más tiempo. Pero desde el punto de vista práctico, creo que hemos llegado a hacer varias propuestas, incluso una última propuesta que precisamente nos la pidió el diputado Daniel Vargas, en donde estaríamos reduciendo la recaudación en 45 mil millones de colones. ¿Pero qué son 45 mil millones de colones? Es 0.10 del PIB. Y eso tiene consecuencias desde el punto de vista de las metas del Ministerio de Hacienda en función del Fondo Monetario Internacional, de lo mismo que los diputados le han dicho al gobierno. Y es que el gobierno tiene una responsabilidad para la emisión de eurobonos que tiene que ver con un superávit primario. Le digo que el 1 de septiembre presentamos un proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa con un superávit primario presupuestario de 1.9 para cumplir con esa especificación de la Asamblea Legislativa.
Con respecto a esto, Eli, bien, ustedes han dicho que el gobierno no ha presentado una propuesta real en torno a la disminución del marchamo. ¿Sostienen ustedes esta tesis? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, todas las propuestas que el gobierno había presentado hasta ayer eran propuestas que aumentaban significativamente el impuesto para alguna cantidad de vehículos. Y una condición que habíamos puesto los diputados es que el rebajo sea para todos los vehículos. Y hoy en día la tasa máxima del impuesto es de 3.50% del valor del vehículo. Eso así está en el decreto del año pasado. Las propuestas anteriores del Ministerio de Hacienda llevaban en una tabla escalonada la tasa máxima, en algunos casos hasta 6.50 o 7% del valor del vehículo. Y entonces no había manera, definitivamente, de que eso fuera una disminución de impuestos, un aumento de impuestos. En segundo lugar, el ministro hablaba de un modelo que están usando en el ministerio, un modelo nuevo que están usando para predecir cuánto se va a recaudar o cuánto se va a perder de recaudación de los diferentes modelos, de los diferentes proyectos. Ese modelo tiene un error fundamental que ni el ministro ni el director general de Hacienda nos han podido explicar. El año pasado, la recaudación total del impuesto a la propiedad de los vehículos fue de 186.000 millones de colones. Para este año 2023, el modelo está proyectando 209.000 millones de colones. Pero esos 209.000 millones de colones, según nos dijeron en esta misma sala, en la última reunión que tuvimos, es únicamente de vehículos particulares. Hace falta sumarle a eso todos los vehículos de transporte público que tienen una tasa diferenciada, un pago diferenciado, todos los vehículos de carga que tienen un pago diferenciado, yates y aeronaves. Y entonces, para comparar papas con papas, como nos enseñaban cuando yo estaba en la primaria, usted no puede comparar papas con chayotes, la recaudación el año pasado de vehículos particulares fue 167.000 millones. Y para este año se está proyectando 209.000 millones. Quiere decir que hay un brinco de 42.000 millones de colones en la recaudación pretendida para este año. Y uno tiene que preguntarse cómo puede ser si los vehículos, el grueso de la flota vehicular, se envejece un año, los vehículos pierden valor y este ha sido un buen año en la venta de nuevos vehículos, pero no es como para decir que se renovó la flota vehicular costarricense como para justificar un aumento de recaudación tan significativo. El impuesto de la propiedad de los vehículos creció del 2021 al 2022 en un 0,9%. Recordemos que el 2021 era un año pandémico. En el 2020-2021 muchas empresas y personas pospusieron decisiones de compra de vehículos, de renovación de flota vehicular por la pandemia. En el 2022 es cuando la gente retoma sus decisiones, cambian de vehículo, etc. Entonces el 2022 teóricamente era un buen año y al compararlo con el 2021 el crecimiento fue apenas 0.9%. Y el ministerio no nos ha logrado explicar por qué el nuevo modelo predice para este año un aumento de recaudación del 25% en vehículos particulares. Y entonces no podemos tomar como ciencia cierta los resultados que arroja ese modelo. Cuando ese modelo dice que la propuesta que habíamos presentado producía una reducción de la recaudación de 118.000 millones de colones, no es creíble porque de ahí ese modelo está fallando en 42.000 millones de colones en el monto de la recaudación si no se cambia la ley, ¿verdad? Entonces eso es muy importante entenderlo. Lo segundo que tengo que decir es, los diputados hemos estado siempre abiertos a negociar. Y lamentablemente, mientras el proyecto estuvo en comisión, no hubo mucho interés en esa negociación. El gobierno creyó que iba a lograr imponer su versión, pero no logró convencer a la mayoría. El día de hoy presentamos, con las firmas de más de 40 diputados de las 5 fracciones de oposición, un texto sustitutivo. Atendiendo lo que nos ha dicho el ministro, lo que nos ha dicho la ministra de la Presidencia, moderamos un poco las reducciones. En la propuesta original, los vehículos de menor valor tenían reducciones del monto del impuesto de hasta un 67%.
los vehículos de mayor valor tenían reducciones de hasta un 20%. Hemos presentado una propuesta donde los vehículos de menor valor tienen reducciones de hasta un 49%, casi un 50%, y los vehículos de alta gama tienen reducciones de 5%. Utilizando información que nos brindó el propio ministro, tanto en la reunión de Limón como en la reunión que tuvimos en esta misma sala, hicimos el cálculo de que este proyecto de ley genera una disminución en la recaudación de 51.000 millones de colones. Entonces, no estamos tan lejos. Ellos hablan de 45.000, nosotros estamos en 51.000, pero no utilizando ese modelo que tiene un fallo de 40.000 millones, 42.000 millones de colones en la estimación de lo que se recaudaría con el impuesto este año si no se llega a cambiar la ley, ¿verdad? Es decir, con la ley como está, ese modelo está pronosticando un aumento de 42.000 millones de colones. La única forma es que en noviembre nos sorprendan con un decreto donde aumentan las tasas, donde encogen los tramos, o que nos sorprendieran, que yo sé que el ministro ha dicho y se ha comprometido a no hacerlo, pero que nos sorprendieran con una revalorización de los vehículos. De otra manera, usted no puede explicar un aumento del 25% en la recaudación proyectada por el impuesto de la propiedad de los vehículos particulares. Ojo, estoy hablando solo de los vehículos particulares. Tal vez ahí yo quiero hacer dos acotaciones a lo que dice don Eli. Un modelo funciona para cualquiera, funciona para comparar escenarios. La población que yo estoy usando, le aplico el escenario que establece la propuesta inicial y el texto sustitutivo de la comisión, y también el escenario en donde estaríamos asumiendo que nada va a pasar. Entonces, desde el punto de vista práctico, sí es explicativo. Lo que también quiero señalar es que eso que dijo... Es explicativo, pero no es predictivo. No lo podemos usar lo que para estamos, hacer lo que estamos haciendo es comparando cuál es el impacto de un escenario o el otro, dado el modelito, y eso no tiene ningún problema de explicación. Claro, pero el segundo tema que sí real. Tengo que aclarar, Eli, ningún vehículo está pagando 7% del valor, porque son escalas y es sobre los excesos. Entonces ninguno va a llegar al 7%. Yo dije que es una tabla escalonada. Sí, pero dijiste que podía pagar el 7% del valor del vehículo. Ninguno. No. Yo dije que es una tabla escalonada. Sí, pero no al 7%. O sea, él no va a pagar el 7%. Y el otro tema que es importante señalar acá es que desde el punto de vista práctico, lo que nosotros le estamos proponiendo a la gente tiene un costo. ¿Ah? Y es un tema que también es relevante, y por eso yo celebro que tengamos la posibilidad de un texto que todavía no conocemos, de poder hacer el análisis del impacto que tiene. Y ahí yo creo que tenemos que tener claridad de qué es lo que estamos sacrificando, porque desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda tenemos recursos que tenemos que recaudar y son limitados. ¿Ah? El presupuesto del 2024 que presentamos crece en la proporción en la que tiene que ver con recaudación de impuestos. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Menos impuestos significan menos servicios o mayor endeudamiento, que tampoco es el escenario que queremos. ¿Por qué para nosotros es importante discutir el tema del marchamo? Porque hay que limitar el monto que tenemos que hacer. Hay que hacerlo moderado y hay que hacerlo progresivo, porque el problema que tenemos hoy es que ese impuesto no es progresivo. Pagan prácticamente proporcional los que tienen menos y los que tienen más. Nosotros deberíamos hacer impuestos que sean mucho más progresivos, en donde los grupos que tienen más puedan pagar un poco más versus los que tienen menos. Y eso yo creo que también es importante que lo podamos tener. Por eso la propuesta... Es muy importante el proyecto de ley que hemos presentado, las 5 fracciones, tiene una tabla progresiva donde la tasa para los vehículos de menor valor está en 0,60% y la tasa a partir de 13 millones de colones está en 3,50. Y hay nuevamente una tabla escalonada, aquí lo tengo. Y entonces, mencionaba yo anteriormente, aquí está la tabla, vehículos de 220.000 colones hasta 3 millones, 0,60, de 3 millones a 4 millones, 1,80, de 4 a 5 millones, 2,1, de 5 a 6 millones, 2,5, y ahí sigue hasta llegar a 3,50. La diferencia entre esta propuesta y las que ha presentado el Ministerio de Hacienda es que la tasa que hoy es la tasa techo que pagan los vehículos, 3,50,
sigue siendo la tasa techo en este proyecto. La progresividad se introduce ¿cómo? Dándole un descuento mayor a los vehículos de menor valor que a los vehículos de mayor valor. En las propuestas que presentó el Ministerio de Hacienda utilizaron esta tasa del 3.50 no como el techo, sino como el piso. Y entonces en los tramos más bajos los vehículos pagaban 3.50 y a partir de ahí llegaban sobre excedentes, como aclaró el ministro, sobre excedentes hasta pagar un 6,5% o un 7% dependiendo de cuál de las versiones vamos a ver. Entonces definitivamente ahí no había una disminución del impuesto. Aquí sí la hay. Lo otro que es importante señalar en cuanto a este criterio de progresividad, y recuerde Javier y a toda la querida audiencia de Canal 36, este es un acuerdo entre 5 fracciones que incluye a Liberación Nacional, a Nueva República, a la Unidad Social Cristiana, al Frente Amplio y al Partido Liberal Progresista. Y cada una de las fracciones hizo su aporte. Y la fracción del Frente Amplio específicamente dijo: nosotros podemos participar en un proyecto en conjunto siempre y cuando sea progresivo. Y entonces la progresividad está dada, ¿verdad? Está dada de manera que la disminución de esos 51,000 millones, los vehículos por debajo de 5 millones suman un total de 22, 27, de 30,000 millones de colones de lo que pierde Hacienda. Están los vehículos de menos de 5 millones de colones, 30,000 millones. Es decir, el 60% de la pérdida de recaudación están los vehículos de menos de 5 millones de colones. Y en los vehículos de más de 13 millones de colones, permítame para ver, bueno, ahora no encuentro el dato, pero en los vehículos de más de 13 millones de colones, que es un rango amplísimo, porque los vehículos de más de 13 millones de colones es más o menos el precio de, no sé, un Hyundai Accent nuevo, ¿verdad? Un Nissan Tida nuevo, y eso ahí va hasta los Ferraris, hasta los Maseratis, de 100, 150 millones de colones. Entonces, en todo ese rango, la disminución es mucho más pequeña, ¿verdad? No llega a representar el 10% de la totalidad de lo que baja la recaudación en el texto sustitutivo que presentamos el día de hoy. Entonces hay dos formas de plantear la progresividad. Una es la que quería plantear Hacienda, que era subámosle el impuesto a la gente con una tabla progresiva que empieza en 3.50 para los valores más bajos y llega hasta el 6.50 o 7 para los valores más altos, o una tabla progresiva como la que planteamos nosotros, donde los valores más bajos, los vehículos de valor más bajo, pagan una tasa del 0,60 y los de valor más alto llegan a pagar sobre el exceso 3.50. Entonces, son dos formas diferentes de alcanzar la progresividad. La nuestra, que busca aliviar el bolsillo de los costarricenses. La de Hacienda, que busca minimizar... La pregunta, Eli, es ¿cuántos vehículos hay en cada uno de esos tramos que acabas de decir? Yo se lo digo. Los carros de menos de 8 millones de colones, los carros de 8 millones de colones son 1.200.000. O sea, usted le va a dar 30,000 millones a 1.200.000 vehículos. Pero le vas a dar... A ver, no, porque yo dije que son los vehículos de menos de 5 millones. Sí, pero es que no tengo el dato de 5, pero tengo el dato de 8. Para que lo vayamos... Yo se lo doy... No, pero es que cuando usted le dice a la audiencia... Y lo segundo es cuántos son los vehículos de más de 13 millones. Más de 13 millones hay 100,000 vehículos. Cuando usted le dice a la audiencia que le estamos dando el 60% a 1.200.000 vehículos, está mintiendo. No, porque señor. usted me está diciendo que, que los vehículos de menos de 8 millones de colones son 1.200.000. Pero resulta que lo que yo dije es que el proyecto le da el 60% del ahorro a los vehículos de menos de 5 millones de colones. Entonces no son 1.200.000. Yo le puedo dar a usted el número. Son 650, 748, son más o menos 850.000 vehículos. Por supuesto, si el vehículo paga hoy 120.000 colones y va a quedar pagando 60.000 colones, es una disminución del 50%. Claro. Ministro, quería plantear...
quería plantear la siguiente también pregunta. A lo largo de todas estas propuestas, ministro, al inicio se dijo los 118.000 millones de colones, que era la afectación para las arcas de Hacienda. Posteriormente se habló de los 39.000 millones, ahora 35.000 y ahora se nos está mencionando los 45.000 millones. Es que hay un tema que es diferente. Hay un tema que es diferente. Esos datos. Nosotros hicimos un cálculo con el proyecto inicial y lo que significaba era una reducción de la recaudación de 118.000. Ahora nuestras propuestas es... Un modelo que no sirve. No, un modelo que explica el comportamiento de una población con unos datos. Vea, el tuyo y el mío funcionan exactamente igual. Y no es que no sirva, Eli, porque vos sabés muy bien que cuando usted hace un modelo, y le aplica a una población el mismo, hace el experimento con la población, va a dar una diferencia. Y esa diferencia es lo que es importante, no la predictibilidad. Pero terminemos. Tengo que explicar. Me enseñaron que cuando un modelo no describe la realidad, adapto el modelo. Y pareciera que el ministro viene de una escuela donde... yo estudié economía en la UCR y vos también. Sí, bueno, y yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos claridad de las cosas que son. Así que no puedes decir que no es explicativo. Porque lo que estamos comparando son dos poblaciones, un escenario y otro escenario. Con un mismo modelo se lo estamos aplicando a dos propuestas. Ese modelo es explicativo. No describe la realidad. No, es que no está explicando la realidad porque no estamos prediciendo la recaudación. Estamos comparando el impacto o la recaudación que usted tiene con un modelo. Por Dios. No, perdóname. Lo que estamos sacando es todos los vehículos que están ahí. No, perdóname. Le estamos aplicando las tablas. No estamos diciendo, estamos sacando solo una población y esa población es la que está representada ahí. Si usted tiene 100 personas a las cuales usted les hace una encuesta, va a tener un resultado. Y depende de lo que preguntes. Usted me dice, yo creo que puedo hablar, ¿no? Es que estás, primero que nada, entrando en una discusión que no tiene sentido porque el modelo funciona para los dos. Funciona para los dos, claro que sí. Lo que le estás preguntando, es que lo estás preguntando es otra cosa, porque lo que estás tratando es desvirtuar el modelo porque no predice la redacción. Pero eso no significa. No, perdón. Pero lo que me acaba de decir el ministro. No, porque para vos no. Desvirtuar el modelo porque no predice la realidad. Sí, claro, pero lo que estamos haciendo es comparando modelos. No, señor, estamos comparando cuál es el impacto de la propuesta de ustedes versus la propuesta que hicimos nosotros con una población. Eso no es un modelo para definir. Estamos sacando una población al que estaban aplicándose. El modelo, pero al año 2022, aplíquele el modelo al año 2022. A ver cuánto le pronostica ese modelo. El problema no es ese. Porque lo que estamos haciendo nosotros es estableciendo. No es un tema. Estamos sacando una población. Lo que hicimos fue sacar de la base de datos una población y le aplicamos las diferentes tablas a esa población y entonces funciona efectivamente. Porque lo que no estamos queriendo decir es cuánto vamos a recaudar en un año o no. Lo que estamos diciendo es, dada esta población, si yo le aplico este modelo, va a pasar esto. Y si le aplico a la misma población este otro modelo, va a pasar esto. Y entonces lo que estamos haciendo es separando las cosas. Ya puedo explicar el error. No, pero espérate, es que tengo que hablar algo de lo que dijiste que no estabas en lo cierto. Pero terminemos, cerremos este tema del modelo y después vamos con el siguiente tema, porque a ver, si usted tiene un modelo y la forma de calibrarlo es decir, ok, aquí tengo la población total, voy a ver cuánto me dice este modelo que voy a recaudar, y encima todo usted pone esa cifra en el presupuesto de la República, es porque usted cree que ese modelo le está pronosticando la realidad, le está describiendo la realidad. Y entonces cuando usted dice, el año pasado estamos construyendo un modelo para comparar. Cuando el año pasado recaudé 167.000 millones y ahora el modelo me dice que voy a recaudar 209.000 millones, evidentemente algo no está bien en el modelo. Entonces, claro que yo tengo que desvirtuar ese modelo. Porque si usted usa el modelo, ahora sí, un modelo fallado, usted lo usa para comparar dos textos de ley, los resultados que le va a dar el modelo fallado no son confiables. Entonces, la comparación entre esos dos son efectivos para comparar el escenario con tus propuestas y con la otra. Claro que sí, porque lo que está haciendo es tratando una población. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, comparar el impacto de tu proyecto versus lo que se tendría con el otro proyecto. ¿Cuál es el impacto? Pero quiero terminar algo. ¿Cuál es el impacto del proyecto nuestro? A ver,
Hicimos el escenario, son 118.000 millones. Listo. En el primero. Espérate, cuando nosotros llegamos y lo que dijimos es, ok, vamos a comparar lo que impactaría una población si ponemos el proyecto de mayoría versus lo que nosotros tendríamos si ponemos nuestro proyecto. La comparación es real y es efectiva. No estamos diciendo cuánto vamos a recaudar, nunca lo dijimos. Es cuál es el impacto dado un escenario aquí versus el otro. Pero quería contestarle a Javier, porque Javier me hizo una pregunta, y una pregunta correcta. Pero es que no me dejó terminar, ¿verdad? No, pero... Y entonces sigue insistiendo. Pero es que no me dejaste terminar, porque cuando Javier me preguntó de dónde salieron esos, yo expliqué. No tiene ningún sentido tener una discusión académica aquí, pero es que hay un error metodológico importante. Para estimar cuánto se pierde de recaudación, usted tiene que saber cuánto se espera de recaudación. Si el modelo tiene un error de 42.000 millones de colones en cuánto se espera recaudar, el cálculo de cuánto se pierde de la recaudación no tiene ningún sentido. Porque usted necesita un monto para sustraerle el otro, ¿verdad? Y si este monto está fallado, lo que usted le sustraiga de acá probablemente también está fallado porque se estima con el mismo modelo. Entonces, es importante entender que ese modelo no sirve, porque la prueba de ácido del modelo es que cuando se lo aplicaron al universo de los vehículos de Costa Rica, pronosticó un aumento de recaudación del 25%. Y si no fuera porque yo deseo fervientemente que los costarricenses propietarios de vehículos puedan disfrutar de su aguinaldo a final de año, si no fuera por eso, y por eso vamos a seguir impulsando con AINCO hacer esta reforma a tiempo para que entre en vigencia este mismo año, si no fuera por eso, yo quisiera que no cambie nada para ver cuánto recauda el Ministerio de Hacienda y después poder ir a sacarle al ministro y decirle, vea, pronosticó 209.000 millones y recaudó 170.000. Pero yo creo que hay una diferencia. Poder hacer eso, yo creo que hay una diferencia, Eli. Vamos a detener el marchamo. Primero que nada, quiero responderle a Javier, porque Javier me preguntó de dónde salían. Nosotros tenemos una proyección, y en esa proyección lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, nosotros tenemos una recaudación que se ha venido comportando de cierta manera. Este año, particularmente, ha sido bastante malo en la recaudación. Y tenemos 30.000 millones versus lo que nosotros presupuestamos. Ese es el exceso que tenemos. Quiere decir que hicimos un buen pronóstico de ingresos. El problema es que ojalá me hubiera equivocado y el modelo me hubiera dado que iba a recaudar menos, pero recaudase más. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llegar y decirle a los diputados, miren, diputados, tenemos capacidad de poder absorber esto sin poner en riesgo nuestras metas. Y por eso es que les hemos propuesto 35.000 millones. Cuando usted llega y me dice, ¿de dónde sacamos esos 35.000 millones? Lo que estamos diciendo es cuánto de la recaudación yo puedo dejar o sacrificar para poder mantener el mismo nivel de superávit primario y poder mantener las metas. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, yo no estoy sacando el modelo para poder decir cuánto sacrifico, no, es cuánto ya de la recaudación global del gobierno podemos sacrificar. Porque al final del día, esto es exactamente lo mismo. Usted lo saca del marchamo o tuvo una mejor recaudación de renta o tuvo eso, porque las metas del gobierno son globales, no es un tema solamente del marchamo. Entonces, la propuesta que le hicimos a los señores diputados es, vean, distribuyamos 35.000 millones. Podríamos llegar a 45. Creo que eso es un escenario que es un punto 10 para no tener riesgo. Quería plantear, diputado, quería plantear también el tema de que lo que se ha dicho por parte de, en este caso, Daniel Vargas, que es el integrante de la comisión de marchamo, que lo analizó, el tema de la afectación a CONAVI, ¿verdad? Porque parte de la recaudación de este impuesto, la mitad va dirigido a CONAVI, ¿verdad? Para la construcción, mantenimiento de obras viales. ¿Considera que se pueda afectar la obra vial en el país si se, si se acepta la propuesta de ustedes, de la mayoría? Perdón, ¿cuál obra vial? ¿La de Limonal Barranca, que está parada? ¿La de la carretera San Carlos, que está parada? ¿La de la carretera Limón, que está parada? ¿Cuál obra vial es la que se va a afectar? Porque hoy, con el impuesto intacto, las carreteras están... Ninguna de esas carreteras las hace Conavio. Perfecto, pero todas las demás carreteras por las que circulamos los costarricenses todos los días están llenas de huecos. Entonces,
Taras La Lima está parado, ¿verdad? Las obras nuevas no están avanzando y las reparaciones, los contratos de mantenimiento que son del CONAVI, acaba de decir el director del CONAVI hoy o ayer que no tiene plata para echarlos a andar, ¿verdad? Entonces, no me vengan a decir que el problema es que si se rebaja ese impuesto, las carreteras se van a quedar sin plata. Porque, a ver, este año el ministerio presupuestó más o menos 205 mil millones de colones del impuesto a la propiedad de los vehículos. Si tomáramos la mitad de eso, son 102.500 millones, menos un 6% que se asigna siempre al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que más o menos 96 mil millones le tenían que llegar al CONAVI. Bueno, lo que le presupuestaron al CONAVI de ese impuesto fueron 67 mil millones. Del impuesto único a los combustibles, no tengo las cifras aquí en el disco duro, pero del impuesto único a los combustibles, que es un impuesto mucho más grande, el impuesto único a los combustibles, si no me equivoco, recauda en el orden de 600 mil millones de colones, este otro recauda en el orden de 180 mil millones de colones. Lo que le toca al CONAVI tampoco le llegó una proporción menor de lo que le toca al CONAVI. Entonces, aquí hay un tema de prioridades del gobierno, que no está presupuestando lo que le corresponde por ley. Tienen una justificación legal. La reforma fiscal del 2018, la regla fiscal, dice que cuando se supera cierto nivel de endeudamiento del gobierno, el gobierno puede brincarse, digamos, los destinos específicos, no cumplir con ellos. Pero entonces hay un tema de prioridades, porque en el presupuesto del 2024 el Ministerio de Hacienda está presupuestando 60 millones de dólares para pagar una membresía del CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es para ir a pedir más plata prestada. Pero para pedir la plata prestada durante 5 años vamos a tener que pagarle 62 millones de dólares al año a la Corporación Andina. Bueno, 62 millones de dólares, haga la matemática, son más o menos 35 mil millones de colones. Y entonces, si el objetivo del gobierno no fuera andarse endeudando con cuanta organización existe, esos 35 mil millones de colones podríamos sumárselo a la reducción del marchamo, ¿verdad?, de los 35 mil que ya dijo el ministro, más otros 35 mil, y podríamos tener 70 mil millones de colones para aliviar el bolsillo al costarricense. Entonces, nuevamente, es un tema de prioridades. En el presupuesto del 2024, y yo se lo hice ver al ministro el otro día en la Comisión de Hacendarios, en el presupuesto del 2024, el presupuesto del CONAVI se financia en un menos de un 10% con ingresos corrientes, es decir, lo que viene de los impuestos, y en un 90-91% con emisión de títulos, deuda nueva, etcétera. Quiere decir que para este año 2024 el gobierno no tiene planeado entregarle al CONAVI los dineros de ninguno de los dos impuestos, porque le está pasando 14 mil millones de colones de ingresos corrientes y 144 mil millones de colones de deuda. Entonces, ¿a dónde quedan los...? El gobierno presupuestó para el 2024, creo que 250 mil millones de colones del impuesto a la propiedad de los vehículos. Debería de pasarle 125 mil de ahí. Pero no, le está pasando 14 mil de ingresos corrientes y 144 mil millones de nueva deuda. Entonces, evidentemente el gobierno no está presupuestando hay dos cosas que tenemos clarísimos los economistas y conocemos la fungibilidad del dinero. Así que no digas que es un tema de eso. Porque el proyecto... Primero expliquémosle a la gente la fungibilidad del dinero, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted en su casa le da dinero a su hijo para que vaya a comprar tortillas, le da 1,000 colones y se los pone en el bolsillo derecho, y el chiquillo saca los ahorrillos que tenía para ir a comprarse unos confites y se pone otros 1,000 colones en el bolsillo izquierdo. Después no importa con qué pagó las tortillas y con qué pagó, si pagó las tortillas con el bolsillo izquierdo, que era para los confites, y pagó los confites con el bolsillo derecho, que era para las tortillas. Esa es la fungibilidad del dinero. Exactamente. Lo que está queriendo decir el ministro es que no importa de dónde entre la plata. Lo que yo le estoy queriendo decir a usted, ministro, y sobre todo a la audiencia, es la ley dice que hay que asignarle un porcentaje de los impuestos a el CONAVI. Sí, pero la ley 9635 que se estableció precisamente para que pudiera hacer deuda para mejorar la calidad de las carreteras, entonces eso tendría que llegarle al CONAVI por encima de los destinos específicos. Pero es que te voy a decir una cosa, eso es un poco tendencioso,
porque el 38.8% del presupuesto se financia con endeudamiento. Y eso hay que aclararlo. Y la asignación de esos recursos depende en qué lo haga. Desde el punto de vista práctico hay una recaudación de impuestos que va a significar la posibilidad de dárselos a cada una de las entidades. Y la 9635 establece que no hay destinos específicos. Pero ¿por qué es importante el tema? Claro al costarricense que entonces no importa si se rebaja este marchamo porque no, de por sí no van a asignar perdón, es que tenés un ingreso y ese ingreso está determinado por los impuestos. El día que vos quites un impuesto o cercenes uno... O quitemos los 60 millones de dólares del CAF por 5 No, es que años, le voy a decir qué es lo que pasa. Es que año. eso también es tendencioso porque te voy a decir cuál es el problema. Estás diciendo que entonces mejor no participamos en una entidad que frente a una eventualidad nos puede ayudar. ¿Ah? Bueno, pues entonces, dos, tres opciones de financiamiento. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre más opciones, vos que sos un liberal, sabes que entre más oportunidades exista de competir con cualquier eso. Un liberal ministro preferiría que no nos andemos endeudando con burocracia internacional. Mire, desde el punto de vista práctico es una necesidad, porque el país no tiene la capacidad de generación de capital para poder invertir. Y yo creo que desde el punto de vista práctico, esa es una conversación que podemos tener en otro momento. Pero desde el punto de vista práctico del marchamo es importantísimo que la gente entienda. Número uno, hay una capacidad, hay un compromiso del gobierno y lo que tenemos que hacer responsablemente es saber cuánto le va a costar a la gente, porque es cierto, el 50% tiene que ir a el CONAVI, pero el otro 50% también financia otras cosas. Financia becas, financia los recursos para la educación, financia los recursos para salud. Al final del día es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasó? La persona que le dio los 1,000 colones al chiquillo para ir a comprar las tortillas, no dijo si venía del salario que hizo, de las horas extra o de algo. Le dio la plata. Bueno, al Estado le llega la plata y tiene que invertirla. Y tiene que gastarla en esos servicios que presta. Entonces también hay que entender que eso va a tener un impacto sobre el gasto del gobierno y eso tiene un impacto sobre los bienes y los servicios que recibe la gente. Y creo que es importante entender que claro que tiene un impacto porque aquí nadie ha dicho que no va a haber una disminución en la recaudación. Lo que le estamos diciendo al gobierno es priorice, porque cada vez que hay que recortar, se recorta en la inversión, se recorta en la educación, se recorta en los rubros que más se necesitan, pero sí hay crecimientos para pagar una membresía, por ejemplo, en el CAF y otros rubros que deberían de recortarse. Diputado y ministro Nogui, se nos pasó el tiempo volando. Entonces, el tema se las trae de la reducción al marchamo, que es lo que todos, bueno, los que tienen carros es lo que están buscando. Vamos a hacer 1,5 millones de costarricenses. Bueno, imagínense. Entonces, vamos a hacer 1 minuto de cierre para cada uno para que puedan convencer del por qué la posición que tienen ustedes es la que se debe de realizar. Iniciamos con el ministro Nogui Acosta, como empezamos también este debate. A ver, yo creo que hay que decir que estamos de acuerdo en la seguridad jurídica de las personas, estamos de acuerdo en construir una rebaja para el marchamo, pero tiene que ser una rebaja responsable. Una rebaja exagerada va a tener un impacto sobre las finanzas públicas y en realidad sobre la prestación de los servicios para los costarricenses. Lo que tenemos que saber aquí es qué tan responsables somos en este proceso. Porque saben una cosa, para las personas puede resultarles un elemento importante el reducir el pago del marchamo, pero tiene una consecuencia para otras personas y para otros efectos del Estado. Y ahí es donde tenemos que ser muy claros. Una reducción en los ingresos del gobierno tiene un impacto sobre la calidad de vida de las personas. Adelante, diputado Eli. Bueno, esa última frase sí deberíamos de analizarla seriamente. Una disminución del gasto del gobierno tendría un impacto enorme en la calidad de vida de la gente si redujéramos el gasto superfluo, si redujéramos la grasa que le sobra al aparato estatal. Para eso hemos presentado, los diputados de mi fracción, proyectos para fusionar instituciones, 3 ministerios económicos en un solo ministerio de desarrollo económico y competitividad, 4 o 5 entidades que tienen que ver con el sector productivo en un solo ministerio de la producción. Hemos propuesto el cierre del CNP y otros proyectos donde estamos planteando ahorrarle a los costarricenses esos recursos. ¿Para qué? Para poder devolvérselos, para que el costarricense pueda llegar a Navidad y tener al menos una parte de su aguinaldo libre para utilizarla en lo que le parezca bien.
y entonces hay otro aspecto que el modelo predictivo fallido de Hacienda no pronostica, y es de esa rebaja de 50.000 millones de colones que nosotros estamos planteando, la mayoría de la gente va a ir a gastar ese dinero. Y entonces se va a generar actividad económica, se van a pagar impuestos. No estoy diciendo que los 50.000 millones le van a regresar al Ministerio de Hacienda, porque no es así. Pero la pérdida no son los 50.000 millones de colones, porque de esos 50.000 millones de colones la gente va a pagar IVA, las empresas van a pagar renta, y entonces una parte de eso lo va a recuperar el Ministerio de Hacienda. De manera que no solo el modelo es fallido, sino que también hay otras formas de compensar esas disminuciones que el Estado va a percibir. De manera que lo que queremos es aliviarle el bolsillo a usted, costarricense, en este fin de año, y a partir de este fin de año, porque sí estamos de acuerdo en esto con el ministro, queremos darle seguridad jurídica de que el valor de su vehículo va a bajar año con año de acuerdo al Ministerio de Hacienda, no de acuerdo al mercado, es decir, que el Ministerio de Hacienda no le va a estar subiendo los valores de sus carros como pasó el año pasado. Gracias al diputado Eliezer Feinsack, así como al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por haber estado aquí con nosotros en Debate 36 para ahondar en la rebaja al marchamo. Ya ustedes vieron posiciones encontradas y vamos a estar vigilantes a ver si se da los tiempos para que se aplique esta tan anhelada reducción al marchamo este 2023. Ese es el Debate 36 que realizamos en esta ocasión. Regresamos hasta el set El Nivel en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Gracias, Javier, por la información.